Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villazágar. Hoy vamos a hablar de un tema de verdad muy interesante con respecto a el mes patrio, porque saben que en septiembre festejamos en Ciudad de México y bueno, pues en todo el país, en México, el 15 de septiembre, el grito de la independencia. Celebramos la independencia de México y este programa lo vamos a dedicar precisamente a ciertos autores, novelas, históricas donde nos revelan ciertos detalles muy interesantes con respecto a esto y para eso hemos invitado pues a quién más, a todo un experto, al profesor José Antonio Galván Pastrana. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Te agradecemos otra de vez, nuevo, ¿no? de nuevo. La verdad es que si ustedes no han visto los videos que hemos grabado con el profesor, pues se los recomendamos, ¿verdad? Porque han tenido muchísimo éxito, a las personas les han gustado muchísimo, nos han dado muchísima retroalimentación y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema de la independencia. Si es que algunos comentarios, chismes que pudieran ayudarnos a comprender un poquito de pues qué es lo que estamos viviendo el día de hoy y de dónde vino todo ese movimiento. ¿Por dónde partimos, Antonio? Bueno, pues hay ciertos personajes que son clásicos, ¿no? Cuando se habla de la independencia. Sí, Por ejemplo, del padre Hidalgo, el padre de la patria. claro, el padre de la patria. Ya habíamos comentado que somos una república que tiene padre, pero no sabemos dónde está la madre, ¿Dónde ¿no? estará la madre? Y también comentamos que en algún tiempo a Leona Vicario se le consideró como la madre de la patria, pero después nos desmadraron, ¿no? Y bueno, Nos quedamos sin madre. nos quedamos sin madre y nada más tenemos a Hidalgo. Entonces Hidalgo, Morelos, Allende, Matamoros, se van a convertir en personajes literarios, ¿no? Y sobre ellos vamos a tener pues una gran cantidad de anécdotas, de historias, de la relación que ellos tenían, ¿no? De mujeres, pues desgraciadamente son pocas las que aparecen, básicamente doña José Ortiz de Doña Domínguez José Ortiz de y Domínguez Leona Vicario, y ¿no? Leona Vicario. Y estos personajes pues han nutrido la inspiración, han nutrido el anecdotario histórico, pero también hay trabajos muy serios de historiadores que se meten a los archivos y a partir de eso pues van reconstruyendo los ideales, las visiones, las metas, que es lo que tú trabajas, ¿no? De cómo veían o cómo querían que fuera un nuevo país, porque finalmente pues ellos pugnaban por independizarse, ¿no? Claro. De la madre España. Y ahí pues vamos a recurrir a una gran cantidad de novelistas, de escritores, que nos dan pues su visión, ¿no? Sobre los personajes. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues cómo, digamos, la historia oficial nos los presenta cuadrados, casi casi inhumanos, ¿no? Como personajes de cartón. Sí, sí, Y como idealizados, ¿no? ajá, y lo interesante de la literatura, pues es que puedes verlos más en un plano humano, ¿no? Claro. En cuanto a personas, en cuanto, sí, personas con ideales, si queremos, nacionalistas, pero pues hombres y mujeres con pasiones, que aman, que tienen dudas, que van generando toda una posibilidad de una patria distinta, ¿no? Sí, es que ese gran sueño de libertad, que como bien dices, no podía haber sido llevado a cabo si no se aterriza, no se hace un plan y no se aterriza en una meta concreta, ¿no? Bueno, tú ya te estás yendo Por el por tema tu que camino de manejo. las metas, ¿no? Ajá. Empezaríamos con una primera recomendación, Muy ¿no? bien. Es una novela que reconstruye de una manera satírica, ¿no? Humorística al, al máximo personaje de la independencia nacional, que fue Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Y eso lo hace la pluma maravillosa de Jorge Ibargüengoitia. Claro, claro, que ya Entonces habíamos platicado de él. él tiene una de sus últimas novelas, si no es que la última, ¿no? Porque creo eso fue lo último que alcanzó a publicar,
se titula Los Pasos de López. Los Pasos de López. Y bueno, no vamos a hacer spoiler, sino simple y sencillamente éntrenle a esa historia de los Pasos de López y entonces vamos a comprender pues muchas de las situaciones curiosas, ¿no? Circunstanciales que generaron la posibilidad de que Hidalgo se convirtiera en el que llama, ¿verdad?, al pueblo a que ya logren independizarse. El otro gran personaje pues va a ser Morelos. Claro, ¿no? claro. Morelos es así como, digamos, una especie de ideólogo, ¿no? Con una visión quizá mucho más acabada que Hidalgo, una visión mucho más completa sobre qué se quería, por qué se luchaba, y además se revela como un extraordinario estratega militar, ¿no? Entonces como sí, que claro. esas situaciones lo convierten así en un ser muy especial. Y entonces para, digamos, ver un Morelos mucho más humano, menos acartonado, Vicente Leñero escribió una obra de teatro que se llama El Martirio de Morelos. El Martirio de Morelos. Y El Martirio de Morelos nos va a presentar los últimos momentos de la vida de Morelos, en donde él hace una reflexión sobre sus haceres, ¿no? Sobre sus metas, sobre sus sueños. Y entonces nosotros nos vamos enterando de un Morelos que duda, de un Morelos que no está muy conforme con lo que se ha hecho, con lo que él ha hecho de su propia vida, ¿no? Entonces, como un examen de conciencia que le genera escalofríos, le genera sudores, le genera arrepentimientos, se da cuenta que ya no va a tener más tiempo para reponer absolutamente nada. Y entonces es un Morelos, insisto, mucho más humano, menos cuadrado, menos acartonado. Y a mí me impactó mucho cuando por ahí de los años 80, no sé, como por el 85, tuve la oportunidad de leer El Martirio de Morelos, porque pues yo tenía también esta visión de los libros de texto, ¿no? Los libros de la historia nacional, que pues hablaban de el que redactó, ¿verdad?, toda la visión de los sentimientos de la nación, que era como una especie de plan, ¿no? Ahí sí era una especie de plan, una especie de camino a recorrer en función de una idea muy concreta, mucho más concreta en Morelos, que era lograr la independencia. Fantástico. ¿No? Y es que esta parte me gusta mucho porque me hace recordar y pienso en nuestra columna La Independencia. Cómo es que ahí tenemos estas esculturas de los personajes de la independencia y nosotros los vemos como en esta idealización de la persona. Pero con lo que tú nos estás comentando, pues son seres humanos con dudas, con incertidumbres, pues con muchas situaciones, muchos desafíos que le están pasando. Entonces, por eso es que este programa lo estamos tratando de dirigir hacia ver esta visión, lo que se ha escrito, lo que se ha dicho de estos personajes. ¿Qué más podríamos Sí, pero platicar? la visión que yo les puedo dar pues también es una visión muy reducida en función de lo que he ido leyendo, Claro. pero lógicamente que hay muchos autores que nos hablan de estos personajes. Si lo queremos ver más en ese terreno que a ti te gusta trabajar mucho, de lo que se decía o de cómo se reconstruyeron esas historias, un historiador, relator, narrador, Francisco Martín Moreno, publicó hace algunos años Arrebatos Carnales. ¿no? Perfecto, si lo pudieras mostrar para que lo Y vean. esos arrebatos carnales... Fantástico. Arrebatos carnales. Arrebatos carnales. ¿no? Y son 3 libros. Y curiosamente es como si fuera la bandera. ¿no? Rojo. Tomo 1, 2 y 3. Fantástico. ¿no? Nada más que es una bandera invertida, ¿no? Porque sería
tomo 1, 2 y 3. O sea, es decir, primero empezó con el rojo, luego el blanco y luego el verde. Pero finalmente están los 3 colores. Ajá, sí, pero hay también un subtítulo, ¿no? Muy sugestivo. Arrebatos carnales, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. Wow, ¿no? Wow. Porque de verdad, qué cosa que valga realmente la pena en la vida no se tiene que hacer con pasión. Entonces, por eso es que me encantó esta parte. Sí. Las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. Wow. Sí. Y entonces, bueno, hay una, digamos, un recuento, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, no necesariamente las pasiones en el sentido, llamémosle positivo, la pasión por hacer algo, sino las pasiones amorosas, ¿no? Claro, por supuesto. Ajá, las relaciones que ellos van a tener. Entonces, por ejemplo, si vemos el de José María Morelos, se titula El sacerdote de la libertad. El sacerdote de la libertad. Y nos cuenta, pues, situaciones muy curiosas. ¿Como cuáles? Platícanos. Por ejemplo, lo enamoradizo que era Morelos. Ah, sí, ¿no? Era muy ojo alegre. Era muy ojo alegre. Wow. Y bueno, ahí sí voy a hacer un spoiler, pero pequeñín. Él estaba enamorado de la esposa de uno de sus comandantes. De sus subordinados. De sus subordinados. Y lo manda a una misión que Morelos sabe es una misión imposible. O sea, no hay posibilidad de que salga vivo, ¿no? ¿A dónde lo manda? No, bueno, pues lo manda a X lugar a enfrentarse con el enemigo. Muy lejos. Pero sabe, pero aquí lo interesante y lo perverso es que Morelos sabe que este amigo no va a salir con vida. No va a salir con vida. Wow. Y eso lo hace también en función de su pasión, o sea, de su pasión amorosa. Sí, es decir, lo que sentía por esta mujer. Ajá, exactamente. Entonces, como que era la forma de quitar del... Sí, ahí lo quitas de en medio. Claro, ¿no? Y ya tienes como que el campo libre para actuar. Entonces, él como buen militar, el comandante o no sé qué sería, capitán, obedece al generalísimo, se va y pasa el tiempo y pues no regresa, ¿no? No había posibilidades de regreso. De tal manera que ahí, Morelos empieza a consolar a la supuesta viuda. Y mucho tiempo después regresa esta persona que supuestamente no iba a salir con vida de esa aventura. De la misión. Regresa y se da cuenta, pues que finalmente, o sea, intuye que Morelos pues lo ha traicionado. Wow. Y que Morelos era consciente de la traición y además sabe que ahora pues está con la mujer. Pero qué interesante, porque esto nos es un claro ejemplo de pues un ser humano con pasiones, por sentir esta pasión por la mujer. Y entonces, como un gran estratega, por supuesto también es una estrategia para quitar de en medio al esposo. Sí. Sí, por eso te digo que tiene mucho de perversidad. Sí, por supuesto. Entonces, claro. El desenlace, léanlo ustedes en el capítulo que pertenece a Morelos, pero está esta situación. Entonces, tú dices, bueno, Morelos, el gran héroe, oficializado, ¿cómo es capaz, ¿no? de traicionar a su amigo, de encargarle algo que sabe que no va a poder lograr, pero con un propósito de pues de quedarse con esta mujer. Fantástico, ¿no? Oye, pues qué interesante. Sí. Es que habrá que conseguir estos libros, Arrebatos Carnales. Como ven, esta es la parte 3, es el del color verde, pero también tenemos el blanco, que es la parte 2, y pues por supuesto el rojo. Entonces, pues sería
muy interesante que ustedes mismos pues los leyeran y que nos compartieran qué fue lo que encontraron ahí, ¿no? Sí. Y la otra situación es cómo nosotros al leer, pues le vamos dando cierto sentido y cierta interpretación a las historias y finalmente nos vamos formando una visión de los personajes, pero lo vamos haciendo muy nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que les estoy comentando, pues es algo que recuerdo de la lectura, de lo de Morelos. Pero bueno, también viene, bueno, lo que pasa es que vienen muchos personajes. Por ejemplo, está lo de la corregidora, la heroína desconocida. La heroína desconocida. Está en el tomo 2, ¿no? Lógicamente también aquí hay otros personajes, pero pertenecen a otras etapas de la historia nacional. Y tú pediste que aquí nada más habláramos de la independencia. Sí, ¿no? Sobre todo por esta idea del grito de la independencia, del mes patrio de septiembre. Entonces, pues básicamente sobre eso. ¿Qué más podríamos decir, Antonio? Mira, por ejemplo, yo en el año 2010, que se celebró el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, me di a la tarea de que ese año solamente leí libros relacionados con los héroes de la independencia o los héroes de la revolución, ¿no? Entonces fue un año como muy patriótico de mi lectura, ¿no? Porque pues siempre, además las editoriales pues saben su negocio y nos dieron mucha información y nos dieron muchos libros en donde todo eso se daba a conocer. Por ejemplo, esta que ya habíamos visto en la sesión anterior, es un libro de Celia del Palacio que se llama Leona, ¿no? Perfecto. Una novela sobre la gran heroína de la independencia, Leona Vicario, ¿no? Fantástico. Acabo de ver una nueva edición de este libro, ya no tiene esta portada, pero bueno, el título es el mismo y vale la pena también leerlo. Y un personaje que es como del segundo nivel, ¿no? A veces, a la hora del grito de la independencia, lo nombran, ¿no? O sea, no siempre. No siempre, ¿no? A veces dicen, y viva Mariano Matamoros, pero a veces sí, a veces no. Entonces, es un libro de Silvia Molina, Matamoros, el resplandor de la batalla. Y perfecto, nos cuenta, ¿no? Hace la biografía de este personaje del que no se saben muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que es como que está ahí en segundo término. Perfecto. Pero bueno, está este material. Creo que la mayoría de los textos los van a encontrar, ¿no? Hay otro que a mí me impactó muchísimo, que se titula Muertes Históricas. Muertes Históricas. Y es de dos buenos historiadores, que son José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas. El subtítulo es de Hidalgo a Trotsky. Wow. Los últimos días de los personajes que marcaron el rumbo de México, ¿no? Increíble. Entonces, esto está centrado en digamos, la parte final, ¿no? Cómo en algunos casos son aprendidos, cómo son tratados, cómo son juzgados. Aquí, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, es muy ruda, ¿no? Lo que se menciona, porque lógicamente como rebelde, como perseguido y demás, pues no hay que olvidar que él era sacerdote. Sí, ¿no? sí, era pues sacerdote. Era sacerdote. Entonces, una de las, digamos, de las situaciones que se manejaban era que le tenían que borrar el sacramento que él había recibido para ejercer el sacerdocio. Y casi, bueno, le despellejaron las manos, o sea, se las tallaron de tal manera para borrarle esa unción que le habían hecho en las manos, que pues lo dejan
pues casi sin posibilidades de tocar cosas, porque pues imagínense, ¿no? Sí, claro, imagínate, al quitarte la piel de las palmas, o sea, imagínate. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues así como eso hay muchas situaciones en las que nos hablan, en este caso pues de Hidalgo, de Morelos, o un poquito ya más adelante en la historia, pues no podemos dejar de pensar en Juárez, o no podemos dejar de pensar en Maximiliano, ¿no? En Carlota. Entonces, bueno, pues también ustedes pueden hacer lo que decía Juan Villoro. Vayan a la librería y déjense atrapar por los libros, claro, ¿no? Aquí hacemos sugerencias, pero bueno, son unas recomendaciones, cada quien, claro. Cuando nos enfrentamos, ¿no? En ese momento vicario que estamos en la librería, pues siempre la información de la contraportada nos da datos, sí, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente muchas de las librerías tienen sus libros ya emplayados y a veces no es tan fácil ver el contenido, ¿no? Pero hay otras librerías que de todos sus libros tienen un ejemplar de muestra para que uno llegue, vea, claro, ¿no? Le eches un vistazo, sí, una lectura a vuelo de pájaro. Que huelas el libro, ¿no? Por eso muchos dicen que el libro no va a desaparecer a pesar de que existan otros soportes como, claro, no sé, los medios digitales, claro. Porque, bueno, todavía estamos como muy emparentados, ¿no? Con el papel, con la tinta, con el olor, sí. Al paso del tiempo, cómo va cambiando el mismo color del papel, de las hojas, ¿no? Y pues todo eso es lo que hace muy interesante el acto de leer. Fantástico. Bueno, eso sería algunos aspectos muy generales sobre situaciones de la independencia. De la independencia de México. Pero sí me gustaría también aprovechar este espacio ¿sí? para tocar lo que viene después. ¿Qué viene después? O sea, porque nos quedan muy poquitos minutos ya. Ya, bueno, entonces yo le recomendaría El seductor de la patria. Fantástico. De Enrique Serna, que es la historia de un personaje que es así como hay quien lo quiere rescatar y quienes no, y bueno, o sea, lo aman y lo odian, o sea, es un personaje muy polémico. Sí. ¿Quién es? Es el general don Antonio López de Santa Anna. López de Santa Anna. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas lo odian y otros...? Pues básicamente porque a él le atribuyen que México haya perdido la mitad de su territorio. Claro, imagínate, ¿no? Haber perdido la mitad del territorio. Sí, entonces pues dice, no, fue culpa de Santa Anna. Y también aquí lo interesante es cómo Enrique Serna hace una reconstrucción muy humana de un personaje. Claro, claro, porque como todos lo hemos estado platicando, todos los personajes que hemos estado mencionando, pues finalmente eran seres humanos con contradicciones, ambigüedades, partes oscuras, partes luminosas. O sea, en esta idea del yin y el yang interactuando todo el tiempo en un personaje y en un ser humano. Sí. Y bueno, esto nos lleva luego a otro de los grandes personajes que yo aprendí muy pequeño a no respetar, que era Juárez, ¿no? Porque mi abuela escuchaba el nombre de Juárez y como que así se molestaba, porque decía que Juárez había perseguido a la iglesia y entonces era un ser nefasto, ¿no? Y muchos han rescatado y han novelado la vida de Juárez, que fue una vida pues muy triste desde un inicio, ¿no? Yo recuerdo que las primeras imágenes que yo tuve sobre él, pues era el de un pastorcito que iba cuidando sus ovejitas y que hacía flautitas, o sea, ese... muy de cuento, ¿no? Ajá, muy de cuento infantil, sí, ¿no? De cuento infantil. Entonces era ese era Don Benito, ¿no? Y luego cómo aprende a hablar español cuando llega a Oaxaca y hay una persona que se convierte como en su tutor, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues se dan cuenta que tiene una gran inteligencia, empieza a recibir ciertas oportunidades, ¿no?
y cambia totalmente su visión, ¿no? También tiene, lógicamente, una idea, ¿no? Del país que ahora ya siendo independiente debe ser México. Claro, muy interesante, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un programa especial donde hablemos de Juárez, Maximiliano, Carlota, el Imperio, porque esto nos da para mucho y el tiempo pues ya se nos terminó. Antonio, ¿algún mensaje final que quisieras compartir a las personas para este programa que dedicamos sobre los personajes de la independencia? Pues que se acerquen, ¿no?, a la lectura y que lo hagamos desde esta parte más bien lúdica, ¿no? Es como una especie de vamos a correr una cortina o vamos a abrir una puerta para ver las travesuras, ¿no?, de estos personajes. No tanto en el sentido histórico, ¿no?, es propiamente dicho, sino con esta idea que ya hemos platicado de cómo nos gusta enterarnos, claro, de la vida de los otros. Y esta pues es una gran oportunidad. Claro. Y terminaría diciendo lo que siempre digo, sí, claro, que la lectura nos hace libres y felices. Excelente, oye, pues me encantó este programa, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas recomendaciones de libros. Amigos, pues esto fue Código 73, mi nombre es Gerardo Villasagar, les agradecemos. Déjenos cualquier comentario, cualquier duda, qué te pareció, si estuviste de acuerdo, si no, nos encanta que nos genere, que se genere pues polémica, interés, comentarios junto con nuestros programas. Y pues qué otros temas te gustaría que tratáramos con respecto a esto y otros temas también muy diversos. Y si te gustó, pues comparte, recomienda, revienta de likes ahí este video también. Y pues no se te olvide suscribirte también y también darle clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tenemos un video nuevo. Así es que muchas gracias Antonio nuevamente, gracias amigos, hasta la próxima. Bye.